Muy buenas noches, amigos televidentes. Un gusto nuevamente el podernos reencontrar en esta su entrevista 8 en punto. Noche de análisis, señores. En segundos vamos a estar conversando con don Dagoberto Gutiérrez, el padre José María Tojeira, el doctor Héctor Dada Eresi y el doctor Oscar Godoy. Y es que el día de mañana, celebración por lo alto. Se celebran 23 años de la suscripción de los acuerdos de paz, donde dos grupos antagónicos suscribieron precisamente ese tan anhelado documento que daba fin a un conflicto armado. La visita de Ban Ki-moon, secretario de la ONU, a nuestro país, y por supuesto el plan de seguridad, plan quinquenal entregado ante las autoridades. De eso vamos a estar conversando en segundos. Antes, permítanos darle la bienvenida a quien hace posible noche tras noche este primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. La mejor forma de dar es darse a los demás. Comparte lo mejor de ti en daresdarse.com. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Y bueno, ya en estudio, señores, con gusto, con mucho placer, le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez esta noche de jueves. Don Dago, un gusto. Un abrazo para todos y para todas. Padre José María Tojeira, es un gusto nuevamente tenerlo acá. Encantado de estar con ustedes. Perfecto. El doctor Héctor Dada Eresi. Doctor, un gusto tenerlo acá también. Sergio, y un saludo a quienes nos escuchan esta noche. Y el doctor Oscar Godoy. Doctor, un gusto. Un saludo, buenas noches. Señores, vamos a arrancar, don Dago, con usted. Y es que el día de mañana, como ya lo habíamos dicho, se cumplen 23 años de la firma de los acuerdos de paz. Año con año, muchos grupos en la celebración, estudiantes, organizaciones sociales, etcétera, expresan su malestar por aquella ley de amnistía. Muchísimas personas, señores, esbozan de que El Salvador sorprendió a la humanidad cuando los grupos antagónicos se sentaron a negociar de una vez por todas la paz, la tan anhelada paz, pero que muchos salvadoreños todavía no terminan de aquilatar lo importante que esto representa. El secretario de la ONU va a venir a nuestro país, Moon Kee-ban. ¿Por qué? Porque para muchos dicen que los acuerdos de paz, particularmente del pulgarcito de América, constituyen la joya de la corona de la ONU. Arranco con usted, don Dago. ¿Qué opinión le merece que año con año se deja en tela de juicio la ley de amnistía? De hecho, hay una demanda en la Sala de lo Constitucional. Bueno, en primer lugar, un reconocimiento a las bajas de la Policía Nacional Civil, una condolencia a su familia. Estamos en medio de una guerra bastante cruel. Solidaridad con los luchadores de la Policía Nacional Civil. Es conveniente que las demandas de los veteranos de guerra de uno y otro bando sean atendidos, sean escuchados. Es cierto que en esta guerra, curiosamente, no hay veteranos. Apenas hay excombatientes. Es necesario el reconocimiento de esa calidad. Es una calidad. Un recordatorio, Marco Fortín. Me han avisado que allí en la Santa Leonor tienen problemas con el agua. Por favor, avísale a Manuel que afloje los tornillos de tal manera que el agua pueda circular. Bueno, y bienvenido a mi país, don Ban Ki-moon. Somos un país pequeño, don Ban Ki. Estamos en medio de la peor de las guerras que hayamos imaginado, pero somos un país bonito. Le sugiero que hable con la gente. Aproveche usted algún momento para hablar con la gente.
no solo hable con la gente del gobierno, no, hable con la gente. Es posible que encuentre más inteligencia. Y si no, estoy seguro que encontrará más sensibilidad. Un abrazo, don Banqui. Para nosotros es una cosa extraordinaria que nos visiten. Y también es extraordinario que año con año se celebren los acuerdos de paz. Hay que ponerle atención. La paz relacionada con los acuerdos es el nombre que se le aplica al fin de la guerra. Esa es una noción de paz, el nombre que se aplica al fin de la guerra. Ahora, hay otra paz, una segunda paz, que es la que se refiere a la negación de la posguerra. Aquí entramos en otro terreno, porque hemos de hacernos una pregunta: ¿y por qué cuando termina la guerra civil, que es la que termina con los acuerdos de paz, aparecen de inmediato las condiciones para la construcción de la guerra social, que es en la que nos encontramos y con la que se va a encontrar don Ban Ki-moon? Aquí un primer elemento es el factor político que jugó la paz. Si vos conocés los acuerdos de paz, no conocés los acuerdos que se tomaron una vez establecidos los jefes guerrilleros aquí. Se abre una negociación que no aparece en los acuerdos de paz. Allí aparecen 3 acuerdos fundamentales que explican la guerra en la que está sumido nuestro país en este momento. Primero, se renuncia a la posguerra. Segundo, se renuncia a la política. Tercero, se renuncia al poder. Cada una de estas son palabras finas y complejas. La renuncia a la posguerra es lo que sustituyó eso por una palabra: paz. Esa fue una palabra de confeti y de papel de China. De confeti y de papel de China. La renuncia a la política es porque se trataba de evitar que la gente hiciera política. Y tercero, la renuncia al poder. No se iba a amenazar al poder político oligárquico y iba a ser sustituido por la lucha por el botín del aparato del Estado. 3 acuerdos. Ahora bien, en El Salvador se construyó en todo este periodo una sociedad que se llama sociedad de mercado total. En ese proceso de construcción de esa sociedad también se construyó un nuevo ser humano, una nueva persona, que es la que está hoy desarrollando esta guerra. Una nueva persona. Ese Estado se fuga, desaparece, y el mercado sustituye al Estado. Esta es la filosofía. Esta es la filosofía que se establece cuando la guerra civil termina, y es la filosofía dominante. Termino esta primera parte explicando que las fuerzas que dirigen la sociedad usaron 2 cosas para moldear al ser humano: la competencia, la renuncia a la seguridad y el fin de la pertenencia. Luego explico estas 2 cosas. Perfecto. Padre Tohei, por favor, acuerdos de paz y la visita del secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Bueno, segunda visita, porque estuvo una vez ya Boutros Ghali, no para esta fecha, pero sí nos visitó y fue muy interesante también. Por cierto que nos visitó Boutros Ghali el día de San Antonio Abad, es decir, este santo cuyo nombre era egipcio. Boutros Ghali era egipcio también, igual que San Antonio Abad, y ahora quieren cambiar por un terrorista el nombre de San Antonio Abad, ¿verdad? Pero que es interesante decirlo ahora. Y es interesante porque los acuerdos de paz son una gran realidad
y una gran cosa salvadoreña que debemos festejar. ¿Por qué razón? Porque es el hecho más significativo en la historia reciente, ciertamente, en la que ante un conflicto grave, los salvadoreños decidimos solucionarlo no por la fuerza bruta, sino por el diálogo. Y eso hay que festejarlo, ¿eh? Hay que festejarlo porque crea cultura. Ahora, después hay otros problemas, es decir, los acuerdos de paz no se llevaron con la radicalidad adecuada, no se llevaron a cabo, ¿verdad? Por fallos nuestros, etcétera, ¿verdad? Uno de los acuerdos, está dentro de los acuerdos, es la lucha contra la impunidad. Y en vez de lucha contra la impunidad, que era claro, es decir, en los acuerdos, buscar el castigo para los violadores de graves derechos humanos, en vez de eso vino la impunidad. Ahora estamos con lo de Charlie Hebdo, muy impactados de la reacción, pero aquí hubo terrorismo también en El Salvador, y por eso me he referido a Dawison. Dawison, a mi juicio, fue un hombre terrorista, y además, bueno, a mí me consta porque lo he oído hacer apología del terrorismo. Es decir, en Francia, por hablar como hablaba de él, a favor de una serie de asesinatos que se lo han ganado, etcétera, etcétera, que eran graves violaciones de derechos humanos, en Francia estaría preso, ¿verdad?, por apología del terrorismo. Bueno, entonces, evidentemente, se creó una cultura aquí de impunidad demasiado fuerte. Hoy no es el único factor que incide en la delincuencia actual, pero ese tipo de cultura de impunidad se debe también en parte a la falta de visión y a la falta de perspicacia de buscar una solución que a mi juicio debía ser de justicia transicional, no de una justicia puramente penal, pero sí de justicia transicional, pero justicia. En el caso de las graves violaciones de derechos humanos, graves violaciones terroristas que se cometieron durante la Guerra Civil salvadoreña, y ese nombre no hay por qué quitarlo, ¿verdad? Es un nombre que define. Bienvenido Ban Ki-moon, que nos ayude a crear cultura de paz, que la necesitamos. Bienvenidos los festejos por los acuerdos de paz, que crean cultura de paz, pero es bueno ver las limitaciones en las que caímos nosotros, incluso con respecto a los acuerdos de paz. No vale decir qué gran cosa, sin tener también una parte de visión crítica en el desarrollo social, en el desarrollo de la justicia y en otra serie de cuestiones, limitaciones que tuvimos en los acuerdos de paz. Perfecto. Doctor Dadairesi, por favor. Mire, creo que los acuerdos de paz son un hecho histórico, verdaderamente. Pero a veces quisiéramos que apareciera en los acuerdos de paz lo que las circunstancias del momento no permitían. O sea, creo que los acuerdos de paz fue a lo más que se pudo llegar para terminar una guerra que ya no tenía sentido, que tenía demasiados costos para ambas partes continuarla, y sobre todo con la pérdida de interés de los Estados Unidos de seguir financiando una guerra. Terminada la Guerra Fría, la responsabilidad principal del gobierno del presidente Cristiani era terminar la guerra. Pero hay que recordar que la aplicación del modelo neoliberal comenzó antes de la firma de los acuerdos de paz, y los Estados Unidos respaldaban la aplicación del modelo neoliberal. O sea, acusar a los acuerdos de paz de no haber ido más allá es una cosa, y lamentar que no hayan podido ir más allá es otra cosa. Yo lamento que no hayan ido más allá, y sobre todo no hubo capacidad para darle fuerza al Foro Económico Social, porque la derecha del país no quería discutir un modelo que se suponía que nos iba a tener en este momento a niveles del primer mundo, y que no produjo ninguno de los resultados que se supuso que iba a producir. Usted preguntaba antes de la ley de amnistía. Las leyes de amnistía producen siempre problemas muy serios en su manejo, pero los países que han eliminado las leyes de amnistía han mostrado que si hay una forma de reconocimiento de culpas
y de perdón a los autores de los problemas, las cosas pueden funcionar. No sé si aquí estamos en esas condiciones. Estoy hablando de Chile, por ejemplo, estoy hablando de Argentina, de Uruguay mismo, pero son países con otros niveles culturales. En la guerra hubo cosas terribles, ¿verdad? Como el asesinato de Monseñor Romero, como el más publicitado, el más notorio, el asesinato de los jesuitas, que no solo son los de 1989, sino antes Rutilio Grande había tenido la mala suerte de abrir la brecha de los mártires jesuitas. Y es claro que, por ejemplo, el asesinato de Monseñor Romero fue una operación terrorista en la lógica de la contrainsurgencia. Y no solo en la Comisión de la Verdad, sino en una investigación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en un juicio, el 2003 o 2004, no recuerdo, en Fresno, California, contra el capitán Saravia, por participar en los crímenes en El Salvador. El juez norteamericano aceptó que había pruebas concluyentes de que el capitán Saravia, como cómplice del mayor Roberto Dawison, habían sido responsables de la muerte de Monseñor Romero. Pero ahora lo que tenemos que celebrar más es la paz. Creo que haber terminado una guerra tan cruenta como la que tuvimos y que ya no tenía destino debe ser motivo de celebración en el país, pero no solo para recordar el pasado, sino esencialmente para comprometernos a buscar la solución de una guerra más complicada, porque aquí no se trata de negociar entre cúpulas del conflicto, sino que es una situación mucho más compleja, donde la presencia del Estado y la presencia territorial e institucional del Estado es el reto fundamental que tiene el país. Perfecto, doctor, por favor, doctor Godoy. Bueno, hablar de los acuerdos de paz es atinado hoy en día por las fechas y las conmemoraciones, pero también es un momento oportuno para pensar en un sentido más político. Y al pensar en un sentido más político, uno tiene, por condición de realidad, que recordar la atrocidad del terrorismo que vivimos en esa cruenta guerra de 12 años. Y más que de terrorismo, yo diría de los terrorismos, ¿verdad? Porque hubo víctimas y matazón, perdonen el término tan popular, hubo matancingas, dice la gente, entre un bando hacia el otro y entre el otro bando hacia el otro. De aquí nadie tiene las manos blancas, ¿verdad? Si de guerra se trata, de matar se trataba y ambas partes se mataron. Unos asesinatos más simbólicos que otros, unos más crueles que otros y unos muy injustos porque murieron hombres insignes que no tenían nada que ver con los bandos militares. Matar gente de academia, gente de iglesia, gente humilde del pueblo que no tenía que ver allá arriba en el negocio de los otros, no fue bueno, fue muy malo, y eso hay que señalarlo con mucha claridad. Hubo muertes civiles por ambos lados. Y pensar en el sentido político también nos hace pensar en las transformaciones culturales que emanan de celebrar estas fechas y de recordar estas fechas y de evitar que esas historias se repitan, para hacer que la gente también comprenda los significados más allá de lo que la prensa dice y más allá de lo que en la tertulia se comenta. Porque cuando uno habla de la guerra y los contextos actuales, eso da para todo. Por ejemplo, yo hablaba con unas personas hoy y me dicen, mire, es cierto que hay una agenda musulmana en El Salvador si gana tal candidato. Mire, es cierto que chiitas, sunís y no sé qué, de esas cosas que yo no entiendo. Es cierto que van a ir apartando a la religión católica y a la religión evangélica. Y yo le digo a esa persona, dejémosle ese debate a los teólogos, a los pastores y a los sacerdotes. Hablemos nosotros de lo que en política atañe a los pobres. ¿Qué hacer para comer? Que es el tema central. Cuando uno habla de los acuerdos de paz, yo personalmente reconozco que hoy por hoy los acuerdos de paz tienen sentido histórico, de esa historia inmediata o historia del tiempo presente, como dicen algunos.
tuvo sentido político hasta 1992 y adquirió sentido electoral a partir de entonces, cuando el gran propósito de aquellos que antes estaban abajo era meterse a las maquinarias electorales para poder estar en medio y hoy en día estar bien arriba y defendiendo esa posición de arriba, dejando abajo a los que siempre han estado abajo, es decir, al pueblo. El pueblo humilde y trabajador que por más acuerdos de paz que celebremos sigue siendo víctima, sigue siendo interpretado nada más como consumidor, es una fuerza laboral mal pagada y hoy tan de moda sigue siendo la masa de votantes que ayuda a que otros se enriquezcan. Yo creo que hay que desmitificar los acuerdos de paz. Creo que los acuerdos de paz hoy en día tienen una posición clara en el papel y en los libros de texto. Pero ¿cuál es el sentido político hoy de los acuerdos de paz cuando la guerra que estamos experimentando es superior a aquellas que tuvimos? Es común cuando uno platica con la gente que la gente diga que era mejor cuando estaba la guerra porque se mataban los rojos contra los verdes, dice la gente, y a uno no le pasaba nada si no se metía en nada. Pero hoy a todo mundo le pasa de todo, esté o no esté metido en algo, porque el pueblo, además de consumidor, trabajador, es también la fuente para generar riqueza, para que los políticos maniobren y saquen ventaja del dolor y la esperanza de la gente. Los acuerdos de paz, cuando uno los desnuda, fueron un negocio que favoreció a grupos y generó nuevas cúpulas. Es cierto que silenció los fusiles, pero abrió otras vetas que han generado mucho más dolor que la guerra misma. La extorsión, el homicidio, las desapariciones. Eso es terrible y es mucho más terrible que la guerra de antes. Cuando yo estaba viendo ahora el plan quinquenal recién presentado, no aparecen objetivos estratégicos en función de reducir la desgracia social y económica que vive el pueblo salvadoreño. Perfecto, y de eso, del plan quinquenal, por supuesto vamos a hablar en el otro segmento, en 8 en punto. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, volvemos. El documento es el resultado de una amplia consulta hecha por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con diferentes sectores. En él se hacen propuestas enfocadas a la prevención de la violencia, la persecución penal, la rehabilitación e inserción social, la atención de víctimas y testigos y el fortalecimiento institucional. La ejecución y seguimiento del Plan El Salvador Seguro estará a cargo del Estado a través del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales. En prevención de la violencia proponen, entre otras cosas, reformar la ley reguladora de armas de fuego para prohibir la portación y establecer vedas en algunos sectores, así como la ampliación de la seguridad en el transporte público en 100 rutas de buses. Como presidente y responsable del Sistema de Seguridad Ciudadana, asumo las propuestas recibidas para avanzar en el más breve plazo. Otra propuesta es instalar bloqueadores de señal en todos los centros penales, mejorar la infraestructura de las cárceles existentes y crear centros de privación de libertad con unos 13.000 cupos adicionales. Nombraré al más breve plazo a un comisionado presidencial para coordinar y cohesionar las instituciones y los programas gubernamentales en el territorio, comenzando en 6 municipios con mayor incidencia delincuencial. En una primera fase, el plan se focalizará en 50 municipios que no fueron dados a conocer y se prevé que haya resultados concretos en 6 meses como mínimo y 10 años como máximo. Este año vamos a ampliar este accionar a los 50 municipios que ha priorizado el Consejo, convencido que lograremos los recursos adicionales que son indispensables para ellos. El plan tendrá un costo de 2.100 millones de dólares, donde más de la mitad serán enfocados en la prevención de la violencia, dijo el mandatario. Desde el Ejecutivo insisto en la aprobación de los préstamos relacionados con este tema y que no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. De la misma forma, quiero sumar a esa solicitud un préstamo de 200 millones
para prevención de la violencia. Para los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana, este solo es el comienzo, ya que según ellos darán seguimiento a cada una de las acciones para verificar si se cumple con las metas y los tiempos establecidos. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Perfecto, con esta nota ilustrativa arrancamos. Don Dagoberto Gutiérrez, por favor, sus impresiones. Estábamos explicando que después de la guerra el ser humano fue sometido a la acción de 3 enemigos poderosos: el capital, el mercado y la competencia. Todas las personas en el país empezaron a ser moldeadas bajo la acción de estos enemigos. Todo se volvió mercancía. Todo adquirió precio. Y el ser humano se convirtió en consumidor. A esas personas, estos 3 enemigos les quitaron 2 cosas: la seguridad y la pertenencia. Nadie debía estar seguro de nada. Nadie debía estar seguro de nada. Estoy explicando que se trata de una sociedad nueva y una sociedad diferente a aquella que se conoció. Ahora bien, en este escenario es en donde se cultivan las condiciones para la actual situación de guerra. Y es en este escenario en donde el ser humano vive sometido a la angustia y la incertidumbre, en donde la relación entre el capital y el trabajo sepulta el valor del trabajo, en donde la persona no vale nada, es donde estalla la guerra. Y la violencia se convierte en el factor decisivo de la vida de las personas en la sociedad. Las características de la guerra social nacen de este escenario. Perfecto. Doctor Godoy, rápidamente, antes de terminar. Bueno, yo sobre este tema de seguridad sigo siendo un escéptico. Digo escéptico porque, en primer lugar, la primera contradicción que uno ve entre lo que se propone en seguridad en este plan que ahora se presenta y lo que dice el plan quinquenal, hay una gran contradicción. Una gran contradicción que parte por la falta de correlación política entre quienes hicieron el plan quinquenal y quienes estaban formulando la gran estrategia de seguridad ciudadana. Que cabe mencionar, ambos documentos tienen una disfunción seria en términos conceptuales, que hablan de seguridad ciudadana, pero básicamente se refieren a seguridad pública. Pero cuando se refieren a seguridad pública, lo hacen como que estuvieran hablando de otras cosas. Entonces, la falta de precisión conceptual y la falta de un planteamiento científico de las causas del problema que se mencionan sigue siendo el mismo de hace 15, 20 años. No hay nada novedoso en estas propuestas, yo las he revisado con mucha detención precisamente ahora, y la esceptitud mía viene de eso, de ver que en ambas propuestas no hay un diagnóstico serio. Para empezar, que a veces hablan de delincuencia y a veces de violencia, cuando son 2 cosas totalmente diferentes que requieren mecanismos de interpretación diferentes y respuestas diferentes. Y meter ambas cosas en el concepto de seguridad ciudadana también es una falacia argumental que valdría la pena tomarla en cuenta. Lo otro que no estoy muy contento es por las metas que se plantean. En seguridad ciudadana se habla de reducir a 5% las tasas de judicialización de casos, pero no dice de homicidios, de extorsiones, nada de eso. Y en el plan quinquenal se habla, la gran meta es reducir en un 10% las tasas de delincuencia, sin mencionar a cuáles se refiere. Es decir que si nosotros le seguimos la pista de este plan, al final de los 5 años habrán reducido 1 muerto, 4 extorsiones y 7 desapariciones. Es decir, las cosas seguirán igual. Perfecto. Doctor Dadaires. Mire, yo no he podido leer el plan. Lo estuve buscando en el internet este día. Yo no he tenido acceso a las discusiones. A mí me parece importante que haya participado gente de prácticamente todos los sectores sociales y políticos. Sería muy preocupante si ese conjunto de personas no ha podido establecer una estrategia adecuada frente a un problema tan grave. Si lo que ha dicho el compañero Godoy es correcto, yo me quedo bastante preocupado.
No me preocuparía si hay contradicciones con el plan quinquenal, porque evidentemente cuando un gobierno se decide a sacar al diálogo con las organizaciones políticas y de la sociedad civil, no necesariamente van a quedar las ideas, todas las ideas que tiene el gobierno, evidentemente fruto de una negociación. Por eso reitero que sí me preocuparía que ese conjunto de cerebros nacionales, donde ha estado la cúpula de la empresa privada, han estado iglesias, han estado sectores académicos, han estado todos los partidos políticos, aunque algunos dijeron que no eran propietarios, miembros plenos, sino solo observadores, en una situación que yo no acabo de entender. Pero ahí han estado, han podido contribuir, y si ese grupo no ha sido capaz de sacar una estrategia, sí me preocupa. Y que vayamos a depender de personas que vienen de realidades totalmente diferentes y que yo pienso que tienen muy poco que aportar al país, como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que en México fue un rotundo fracaso la asesoría que le dio al gobierno del presidente Felipe Calderón. Padre, por favor. Bien, yo soy de ese supuesto conjunto de cerebros que dice Héctor, ¿verdad? Sí, porque ahí he estado en el consejo, ¿verdad? No pude ir hoy en la mañana porque tenía otras obligaciones ya comprometidas, entonces no estuve en la entrega, pero pertenezco. Mire, yo creo que las propuestas que se le hace al gobierno no son unas propuestas malas, al revés, son propuestas buenas. No es un descubrimiento de la pólvora, ciertamente, ¿verdad? Pero son las propuestas lógicas que ni en tiempo de Arena ni en tiempo del FMLN se han querido implementar, ¿no? Es decir, de esos casi 2.000 millones de dólares que cuesta este conjunto de propuestas a realizar en 5 años, que eso es básicamente lo del plan, de esos casi 2.000 millones, el 30% va para creación de empleo. Espero yo que lo hagan en combinación con la empresa privada, porque no se puede dedicar el Estado solamente a promover empleo. Tiene que haber un acuerdo y un diálogo importante con la empresa privada. Ahora, si hay creación de empleo digno, creación de empleo con presencia en el Seguro Social, y se dedican en 5 años, pues el 30% de 2.000 millones son 600, casi 700 millones de dólares. Bueno, uno dice, es un aporte que hasta ahora no se ha hecho en el país, ¿verdad? Lo mismo todo el tema de las vedas de las armas. Cada vez que ha habido vedas de armas en un municipio, ha habido baja de homicidios en los municipios. Bueno, se quiere simplificar el tema de las vedas de armas, que es un tema que no ha funcionado bien. Y así otra serie de medidas. En el reportaje que pasaron aquí en televisión, pasaron más las medidas dedicadas a contener el delito, que ciertamente hay que contenerlo, pero en prevención se va prácticamente el 70% prevención, como esto de empleo, es decir, como temas de control de armas, etcétera, se va aproximadamente el 70% de los costos estos de estas ideas. Yo creo que no son malas ideas. Yo por donde le veo mayor debilidad, miren, en el 2007 hubo una comisión parecida en la que yo también estuve, bajo el gobierno de Saca, y salieron ideas muy parecidas a estas realmente, ¿verdad? Pero el problema fue que el gobierno al final dijo que no tenía dinero para realizarlas. Ahora están hablando de que van a conseguir dinero, pero todavía no está claro cómo se va a conseguir el dinero. Hay algunas cosas que sí, ¿verdad? ¿Quieres que siga después? Por favor. Bueno, muy bien. Entonces cortamos y termino brevemente después. Perfecto. Le damos paso a publicidad en 8 en punto. Regresamos, señores, en segundos. Su análisis, padre. Yo decía que el plan de seguridad que se le presentó a Saca fracasó por falta de dinero, en definitiva, del Estado, ¿verdad? Y que la parte más débil, a mi juicio, del plan actual es el conseguir el dinero que es necesario para implementarlo.
el invertir más en general en desarrollo social y económico en el país, pero en concreto en las propuestas que se hacen. Y creo que hay que plantearse a nivel nacional la posibilidad de un acuerdo fiscal, es decir, en la que, bueno, pues quien tiene más aporte más para solucionar este problema, un tipo de impuesto dirigido a solucionar este problema y que no cargue sobre los pobres, que ya son los que cargan con la violencia y con la agresión delincuencial. Es decir, los ricos están más protegidos, pero que paguen un poco la solución de estos problemas, ¿verdad? Yo creo que es importante crear ese ambiente de pacto fiscal, de impuesto especial, como sea, ¿verdad? Es decir, pero hay que conseguir el dinero con esfuerzo también interno. Si nos dan y si se consigue algún crédito, bien, pero endeudar el país con 2.000 millones más no es realista. Perfecto, don Dago, voy con usted. No tengo poco tiempo, por favor. Las víctimas propicias de este escenario que he explicado son 3: campesinos pobres, sectores urbanos pobres y clases medias urbanas bastante empobrecidas. Este es el escenario. El estallido de la guerra era lógico, y observemos los mismos errores de la década del 70. No hay respuesta política gubernamental. No hay respuesta política gubernamental. La respuesta es policial y militar. Y al problema se le llama problema de seguridad. No es un problema de seguridad. Entonces, esto requiere un abordaje político, requiere un abordaje a fondo. Esta es consecuencia de la sociedad que se construyó una vez la guerra civil terminó y del ser humano que se construyó en el marco de la transformación de las estructuras y de la economía y de la política en estos años de posguerra obligada. Doctor Godoy, por favor. Bueno, yo sigo insistiendo en este tema de que no hay nada novedoso. Bien lo ha dicho el padre Tojeira, ¿verdad? Estas temáticas se han venido presentando durante 15, 20 años. Lo mismo. Cambian comas, cambian palabras, pero esencialmente están diciendo lo mismo y lo mismo ya fracasó. El problema de la delincuencia y de la violencia en el país requiere un nivel de intelección superior al promedio de quienes han estado formulando. Y lo digo sin arrogancia, lo digo porque he revisado el tema por ratos y sigo viendo 2 fallas grandes en este tipo de propuestas. En primer lugar, carecemos de un diagnóstico científico de las violencias y las delincuencias que tenemos en el país. No tenemos estudios serios, lo que hay sociometrías en algunos lados y estudios descriptivos en otros lados que no abonan a la concepción científica que pueda ayudar a la formulación de estrategias y políticas públicas de otro nivel. La otra falla es propiamente conceptual cuando hablamos de seguridad. Se habla de seguridades en sentido teórico, de ahí que se habla de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad nacional, seguridad democrática. Cada una es un ámbito específico de la realidad y cada una está en función del bien amenazado. Por ejemplo, en seguridad pública el bien amenazado es la vida y los bienes de la persona y se requiere del aparato represivo del Estado, dígase policía, fiscalía, y del sistema judicial para generar un producto, y ese producto se llama orden público y tranquilidad. Pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, el bien amenazado son los derechos civiles, políticos y electorales de la gente, y el producto es la convivencia, la armonía y la tranquilidad. Pero cuando está amenazado el territorio, cuando está amenazada la soberanía y el cumplimiento de los objetivos nacionales del desarrollo humano, estamos hablando de otro tipo de seguridad. Si la falla conceptual sigue, las condiciones van a seguir. Doctor Iresi, su comentario. Mire, yo ya he oído varias veces al doctor Godoy hablar de esta carencia de un análisis científico que yo creo que tiene bastante realidad. Lo que es lamentable es que nuestras universidades, y el doctor Godoy es profesor universitario, no estén produciendo esos análisis científicos. Los análisis científicos no los puede producir ni el mundo político ni el mundo empresarial. Los debe producir el mundo científico, el mundo académico.
Debemos exigir a ese mundo académico que nos explique mucho más la realidad del país. Lamentablemente aquí tenemos una verdadera carencia de análisis serios a profundidad de muchos problemas. Por ejemplo, tanques de pensamiento, entre comillas, que analizan la coyuntura del país y no consideran que el país está dolarizado, solo para decir una cosa, ¿verdad? El aporte académico es necesario para que los políticos tomen decisiones. Y eso es una carencia que tenemos aquí. Y entonces recurrimos a cualquier gurú del mundo entero que anda repitiendo el mismo rollo por todos los países del mundo para que nos venga a hacer un análisis disque científico que no nos sirve para nada en el país. La academia tiene una responsabilidad. Y yo quisiera rescatar una cosa. En el plan quinquenal hay la idea de hacer un Estado muy presente en el territorio, organizada institucionalmente en el territorio. Creo que si eso se pone al servicio también de la seguridad en todas sus facetas, pues podría ser un aporte fundamental, y eso no estoy seguro que esté en el plan que está presentando este grupo. El objetivo 3 del plan quinquenal, tal como dice en el papel. Objetivo 3, incrementar los niveles de seguridad ciudadana. Metas, disminuir la victimización en un 10%. No, yo no me refiero a la parte esa, me refiero al capítulo que se refiere a la presencia territorial del Estado. Solo le decía el estilo en que está redactado. Digo que eso podría ser aplicado a la parte de seguridad y podría ser un instrumento adecuado. Para empezar, el plan habría que darle una edición y una corrección filológica. Yo no hubiera publicado un documento así. Ok, padre, por favor. Bueno, yo tal vez sobre esto de la academia, hombre, yo creo que la academia con el poco apoyo que tiene y los pocos recursos hacen más que otros, ¿verdad? Realmente en el país no hay demasiado interés en apoyar y financiar la academia, eso es real. Y por lo menos la que yo conozco, que es la UCA, el tema de la violencia es tal vez la que ha publicado más cosas en este país. Ahora, me da la impresión que los políticos no las leen, ¿verdad? Algunos políticos sí, pero otros, la gran mayoría, yo la impresión que tengo es que no lee o que lee muy poco, ¿verdad? Entonces, sí, no también entiendo. Es importante, bueno, pues matizar un poco el asunto. Okay, nosotros lo matizamos, señores. Yéndonos a otra pausa, volvemos. Listo, que... La Presidencia de la República presentó el Plan Quinquenal de Desarrollo a la Nación. Nosotros queremos construir crecimiento económico, pero sobre la base de darle felicidad a la familia. El Plan Quinquenal está orientado hacia el buen vivir. También se plantea una visión y un compromiso con El Salvador productivo, educado y seguro. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. De la misma manera que le pones empeño a tu vida, nosotros nos empeñamos en lo que hacemos a diario, porque somos como tú y siempre damos lo mejor. El pollo, como a ti te gusta. El Salvador está siendo agredido por la delincuencia y el crimen organizado, y si no los detenemos ya, van a destruir nuestro país. Por ello, he propuesto reformas a las leyes penales para garantizar la legítima defensa de los ciudadanos y reformas constitucionales para implantar estados de sitio que erradiquen las extorsiones y los homicidios. Esta batalla juntos la vamos a enfrentar y juntos la vamos a ganar. Yo doy la cara por la seguridad de tu familia, por ello cuento con tu voto. ¡Gana! 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 Nacimos aquí, crecimos contigo y trabajamos contigo, creyendo en tus sueños y en tus necesidades. Por eso nuestros créditos amigables te ayudan a vencer obstáculos, realizar tus sueños, construir tu futuro y darte un presente. Creemos en ti y estaremos siempre apoyándote a ti y a tus hijos.
porque somos salvadoreños, somos tu gente, somos BTS, tu banco amigo. Laboratorio Clínico Hospital San Francisco, con el mejor y más avanzado equipo automatizado de Centroamérica, permite realizar pruebas especiales, hormonales, marcadores tumorales y otras pruebas, con resultados inmediatos y confiables. Le atenderemos siempre con personal altamente capacitado a su servicio. Hospital San Francisco, un hospital con corazón al alcance de sus manos. Un largo camino inicia con el primer paso. Gracias a tu confianza en Alba, estamos comenzando a cambiar la realidad económica de nuestro país. Ayer, iniciamos empresas enfocadas a llevar bienestar social y económico a todos. Hoy, estamos abriendo exportaciones a mercados no tradicionales por más de $170 millones de productos de empresas privadas salvadoreñas, pequeñas, medianas y grandes. Cientos de nuevos puestos de trabajo que benefician directamente a los salvadoreños. Mañana, en los próximos 5 años, tenemos proyectada la exportación de más de $2.000 millones a mercados nuevos, con productos fabricados en nuestro país, en donde empresarios independientes a Alba, profesionales y trabajadores salvadoreños se benefician día a día. Lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Nuestra misión es volver grande a El Salvador. Nuestra misión es ayudarte a ti. Empresas Alba, empresas con finalidad social. Tos, fiebre, dolor de cuerpo, congestión nasal. Antigripsil alivia todos los síntomas de la gripe. Antigripsil para el día y la noche. Y dile adiós a la gripe. Una innovación de Laboratorios Suizos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Don Dago, un gusto que nos haya acompañado. Un abrazo para todos. Padre Tojeira. Sergio, un gustazo. Un saludo y encantado de estar con ustedes en este nuevo año. Doctor. Un saludo y solamente aclarar que cuando yo dije que las universidades debían hacer investigación, estaba diciendo que en los planes del Consejo debe estar financiar esas investigaciones de las universidades. Perfecto. Doctor Godoy, un gusto. Es cierto, que paguen. Mucho gusto, nos vemos el próximo. Perfecto, señores. A continuación se viene solo fútbol. El Madrid sucumbió ante los colchoneros y el premio del mejor jugador, el Balón de Oro de la FIFA, fue para CR7, Cristiano Ronaldo. Señores, soy Sergio Méndez, hoy jueves 15 de enero del 2015. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta mañana. Que pasen muy buenas noches, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.